Don Roberto, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días a Manolo, Chema, Leonardo Buenos días. y los oyentes de Radio Panamá. Señor Ruiz Díaz, ¿qué está pasando en el país para su análisis? ¿Cómo vemos el tema de la huelga, de las amenazas con cierres y por otro lado la posición del gobierno? En principio pareciera que no hubiera gobierno. Hay una especie de silencio, como que esperando que las cosas fluyan solas, pero lo que está provocando es que más grupos se vayan uniendo a una protesta que lleva varios puntos, ¿no? O sea, estamos hablando de que iniciamos con un tema de una discusión de la Caja del Seguro Social. Luego se le condimentó los memorandos de entendimiento y la falta de transparencia del gobierno de decirnos realmente qué es lo que está pasando o por qué se estuvieron firmando estos acuerdos, si era por imposición o era por interés propio del gobierno. Y no terminamos de salir con la ley de la Caja del Seguro Social y inmediatamente entonces le agrega un condimento más que es el tema minero, que causa más susceptibilidad en la población y dejamos entonces que el país camine como en automático, ¿no? Porque los voceros que salen del gobierno salen más como preocupados por su cargo que preocupados por la imagen del propio gobierno a nivel interno y a nivel internacional, que es lo más preocupante. Usted decía recién, yo veo que no hay gobierno, pero yo soy de la posición de que hay que hacer un llamado al diálogo nacional, un diálogo desde todas las cosas dirigido desde el gobierno más que nada, porque los extremos no ayudan a nadie. La brecha que se extiende día a día, que aumenta día a día, va a perjudicarnos a todos. Pero ¿cómo se hace para hacer un llamado al diálogo nacional cuando los extremos están tan marcados? Pero es que precisamente es eso, ¿no? Cuando digo que no hay gobierno es porque están dejando como que todo fluya solo y están apostando al mismo error que apostó Cortizo en aquella ocasión, que era dejar que la gente protestara en las calles y que el que se sentía afectado entonces se identificara con el gobierno. Y parece lo mismo que está pasando ahora. Y por eso mantengo que entre más se demoren en buscar algún tipo de acercamiento real, pues no puede ser un acercamiento con el sector que me gusta, pero con el otro sector no. Aquí ya son varios sectores que se están aglutinando sobre los mismos temas y el gobierno de alguna forma tiene que hacer algo. Y yo le planteaba incluso a un ministro, le dije, por lo menos intenten reactivar la mesa de la concertación nacional, que bien que mal ha hecho algunos aportes a través del tiempo y es donde tienen puestos muchos de los actores que hoy están en las calles con algunas posiciones. Y si bien no se va a adoptar algo definitivo, pero sí es un punto de apertura. El problema aquí es la posición marcada o el estilo marcado de gobierno del presidente Molino, que simplemente él es de ni un paso atrás, sino que simplemente vamos con paso firme para adelante y lo que haya que hacer lo vamos a hacer independientemente si tenemos o no tenemos el aval del pueblo, olvidando precisamente la parte esa de que él no tiene, aun cuando él se refiere a otros que no tienen capital político, él no tiene ni un capital político, o sea, no, ni siquiera poco capital, no tiene ni un capital político. Incluso parte del gabinete que él tiene ni siquiera lo apoyaron en campaña. O sea, hay un tema que él tiene que entenderlo y no es que queramos decir que él tiene que ceder a todo ni que él va a tener un gobierno débil, sino simplemente venimos desde el año 22, 23 con un descontento que cada vez va en aumento y no vemos las actuaciones del gobierno de cara a que busquemos soluciones. Y muchas de las soluciones que requieren pasan por sacrificios que tiene que hacer el propio gobierno. Usted ve el tema de la asamblea, la cantidad de funcionarios, o sea, todo eso es caldo de cultivo para que la gente piense que los gobiernos no quieren hacer absolutamente nada. Ahora, abogado, usted lo dice, bueno, antes de la pregunta, ¿mantiene entonces usted comunicación con miembros del gobierno? ¿Es en carácter personal o en carácter oficial? Uno. Y No, dos. en carácter personal. O sea, Ok. yo tengo amistad con gente de todos los sectores y yo con el que pueda hablar y que pueda de alguna forma decirle o aconsejarle o recomendarle, porque no soy quien para eso, yo simplemente aporto lo que puedo, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa. Buscamos la coyuntura. ¿Cómo está la situación a lo interno del gabinete? Porque si habla carácter personal, me imagino que hay mayor fluidez y mayor
es un diálogo más ameno que si fuera una cosa oficial. Y sin revelar nombres, claro está. ¿Está el gabinete todo de acuerdo o sus fuentes con las que conversa están tranquilas con cómo se está manejando el presidente a lo interno del gabinete? No, mira, las conversaciones que he tenido las he tenido directas con uno o dos ministros, pero no ni siquiera tanteando cómo están adentro de nada, sino simplemente decirle, oye, hablen con el presidente que de repente reactiven la mesa de la concertación o vean qué otra posición pueden adoptar de cara a que busquemos la fórmula de apaciguar un poco los ánimos antes de que terminemos en un noviembre 23. Pero no sé el ánimo que tienen ahí adentro, pero cada uno lo ve con el comportamiento de los ministros. Hay ministros que ni siquiera han salido a dar la cara, así sea en forma antagónica, si se quiere, para defender de alguna forma la posición del gobierno. Y ahí te das cuenta que no hay un espíritu de cuerpo Y que ahora, realmente esté, sí, adelante. que realmente esté dispuesto a poner el pecho. Es como otro que me planteaba que, bueno, que hay muchos tienen un temor con el tema de los Estados Unidos a la pérdida de visa porque tienen intereses o negocios con los Estados Unidos o de alguna forma los puede afectar. Entonces, es una serie de situaciones que, digo, nadie se esperaba. Así como Cortizo no se esperaba una pandemia, téngalo por seguro que Molino no se esperaba un Donald Trump como vino en esta ocasión. Oiga, dale, Chema. Dale, adelante, Manolo. Oiga, don Roberto Ruiz Díaz, dice Jaime Pinky Concepción, Nuestro operador, que él le mete al análisis acá, que él siente que desde Mulino hacia abajo, el señor Hacha, y sobre todo Mulino, en algún momento recibió, dice Pinky, recibió alguna amenaza del presidente Trump, que pudo haber sido por el tema de las visas, que pudo haber sido por el circulante de la moneda gringa en Panamá, pero que él siente que la actuación del presidente Mulino responde a alguna amenaza que se le hizo, pero que nosotros no sabemos. Bueno, mira, yo te devuelvo esa inquietud de Pinky con una pregunta. ¿Panamá hubiese firmado todos esos memorándum con otro presidente que no fuera Trump? Esa es la pregunta principal. O sea, ¿estaba eso en la agenda del gobierno de José Raúl Mulino, permitir la entrada de militares a las áreas adyacentes al canal? Eso es lo importante, ¿no? Porque si no estaba en agenda, es porque la agenda la impusieron. Así de sencillo. Aquí, o sea, si tú no lo tenías programado es porque simplemente los Estados Unidos exigieron. aquí Y si estuvo, exigieron porque ellos consideran que tienen un poder sobre las autoridades actuales para poder influir en las decisiones. aquí estuvo el viernes Ricardo Lombana y al ser consultado si lo habían llamado en la Embajada de Estados Unidos, reunión, ¿no? luego de la firma del documento de la Unidad y Soberanía Nacional, él confirmó que sí, que había recibido una llamada, pero no quiso dar mayores detalles del tema. ¿Cómo reacciona usted a esta? Usted estuvo en la firma, si no me equivoco. ¿Lo llamaron a usted? No, yo creo que ellos saben a quién llaman. Aquí lo importante es que en el momento que estamos, si a ti te llaman y tú dices que te llamaron, tienes que decir para qué te llamaron. Porque si no quedas con el morbo, igual que está el gobierno, que dicen que conversan, que hablan, pero no dicen qué es lo que realmente conversaron, que hablaron o cómo se sintieron. Mira, más empático sería el gobierno si lo dice claramente, dice, mira, los Estados Unidos dice que nos va a revocar la visa a todo el gabinete si nosotros no le aprobamos esto, o que va a invadir el país, que no creo que lo vaya a hacer, pero que tengan que decir, porque así el pueblo se siente más comprometido con su gobierno, porque al final nosotros como panameños nos defendemos como panameños. Pero si tú nos mantienes a escondida la información, que yo entiendo la parte diplomática, he servido en 3 países, entiendo la confidencialidad, pero hay momentos que tú te tienes que defender como país y no puedes mantener ese discurso de que yo quiero viajar solo, cuando tú tienes más de 3 millones de personas que te pueden acompañar y que puedes llamar a tus embajadores para que comiencen el cabildeo a nivel internacional a través de los organismos internacionales, porque la única forma que nosotros tenemos para defendernos es a través del multilateralismo. Llámese ONU, llámese OEA, llámese el CELAC, llámese CARICOM. O sea, tenemos diferentes sectores en los cuales nosotros podemos buscar ese apoyo
como se hizo en su momento para la firma de los tratados. Pero Pinky es insistente y sigue preguntándome aquí por el micrófono que cuál es el secreto que hay, sobre todo, dice él, después de haber escuchado al canciller Acha en la asamblea, que dice que hay la diplomacia cautelosa, ¿fue que dijo? Sí, cautelosa. Sí, silenciosa. Sí. Que la diplomacia silenciosa es la que caracteriza al gobierno, pero es como es un silencio muy ruidoso, dice Pinky. ¿Y cuál es el secreto que puede haber atrás? Usted que está metido en el intríngulis político. Es que eso va a depender de cada uno de los actores, ¿no? O sea, cada uno en una posición debe determinar si él se siente o no se siente amenazado, y si se siente amenazado y no puede decir lo que pasa, lo mejor es que deje el cargo. Porque realmente, digo, el sector público es sacrificio y muchas veces vas a tener ese tipo de presiones, pero tienes que buscar el acompañamiento del pueblo. O sea, no sé, y esa especulación siempre existirá del por qué la firma y en forma tan rápida. Porque aquí llegó el secretario de Defensa, que en principio venía a conversar, pero de aquí llegó y salió con un memorando de entendimiento, con 2 memorandos de entendimiento firmados. Entonces da a entender que ya algo se había hecho o se había pactado antes de su llegada. Y una firma en inglés de un memorando, de un documento. Normalmente de uno memorando. O sea, normalmente tú tienes que tener las dos, por supuesto, los dos documentos, en español supuesto. y en inglés, y los dos se firman en el mismo momento. No puedes decir después de que no, tu copia te la doy después. Eso así no funciona. O sea, es como todo contrato. Cada uno tiene su copia para el día de mañana evitar cualquier tipo de reclamo de uno contra el otro. Pero aquí estamos teniendo esos deslices que no se daban en las cancillerías de antaño, donde había gente que tenía mucho más peso, más experiencia en el tema de las relaciones internacionales, porque ahora, lastimosamente, no es lo que se está viendo. Pero esos deslices no son muy inocentes, se pregunta Pinky nuevamente. No, es que el tema aquí no hay inocencia, ¿no? Aquí las actuaciones tienen responsabilidades, y el que cree que por omisión o por inocencia no se le va a exigir una responsabilidad, ya sea histórica o ya sea legal, entonces sí, de repente sí está pecando de inocente. Pero lo que yo considero es que el gobierno tiene que haber sido más transparente con todo este tema, porque eso simplemente ha provocado lo que planteaba al inicio, que salgan otros grupos adicionales que no tienen nada que ver con la pelea de la ley 462, ni tienen nada que ver con el tema de la mina, hacer un nuevo frente que quizás no va a cerrar calles, un frente que no va a cerrar vías, pero que sí va a ejercer una presión más mediática y con impacto más hacia afuera, a nivel internacional. Y es lo que menos queremos. O sea, suficiente tener un gobierno que está golpeado, que tiene poco capital político a nivel interno, como también proyectarlo hacia afuera, de que es un gobierno que no tiene una política exterior coherente, ¿no? Oiga, abogado, usted hablaba hace un rato de la estabilidad del gobierno. Hoy se cumple un año de la victoria electoral de José Raúl Mulino. Hace unos días se cumplieron 10 meses de administración. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse un gobierno con tantas manifestaciones y sin la intención de calmar las causas de estas manifestaciones? ¿Cuánto tiempo puede pasar una administración así? Es que todo va a depender de las actuaciones del propio gobierno. Pero de salida hay que descartar y que quede claro que ningún tipo de manifestación ni protesta puede ir dirigida ni a derrocar un gobierno ni a tratar de que un gobierno no termine un periodo. Lo que tenemos que buscar es puntos de encuentro en donde tanto el gobierno, como los encargados del Estado de administrar una situación, llegue a acuerdos con los grupos que están en descontento. Y vuelvo, insisto, no es un tema de ceder, es un tema de entender cuál es la problemática y qué es lo que nos está llevando allá. Y es lo que se plantean y plantea mucho. O sea, la forma de ser del presidente Mulino tampoco ayuda. El que lo conoce o el que lo conocía de antes sabe cómo era él y cómo era su carácter y cómo era su forma de pensar. Que él iba a cambiar siendo presidente, eso yo creo que no lo creía nadie. Pero no tiene realmente los voceros.
si bien hemos visto que ha sido novedoso que él los jueves tenga sus conferencias de prensa, lastimosamente esa buena voluntad que ha tenido él de querer dar la cara, él mismo la termina dañando con sus propias participaciones, o sea, vetando temas o el trato que le da a los medios de comunicación con las preguntas. Entonces considero yo que lo que le falta al gobierno es una vocería profesional que atienda los temas y que esté un paso por delante del resto de la gente. Esa es la única forma. Pero el descontento social que hay va a ir en aumento mientras mantengamos ese silencio o esa estrategia que tiene el gobierno, que no veo que funcione, a través de dejar que las cosas pasen para que el resto de la población lo termine acuerpando por sentirse molesto por los cierres de calle o por la huelga o la protesta. Y él también tiene que entender, aun cuando lo dijo en unas declaraciones, que él era un presidente empresarial porque él venía de ese sector. Él debe entender que las empresas trabajan porque el pueblo trabaja en las empresas. Y es el pueblo el que consume los productos de esas empresas. Y es el pueblo que mantiene la economía de esas empresas. Entonces no puedes llegar a decir que tú eres, sin tener ese capital político popular, que eres empresarial y que simplemente vas a gobernar para ese sector, que es el sector minoritario. Ahora, una cosa adicional. Usted habla de que no debe ser la intención la terminación temprana de la administración Mulino. Y le pregunto, ¿quién está pensando en eso o quién está moviendo eso? El gobierno ahora tiene un discurso de que el comunismo está infiltrado en ciertos sectores. ¿Esas dos cosas están conectadas? Es que lo que pasa es que ahorita mismo hay personas que tienen mentalidades eh, que son como si fueran los libertarios, le hablan, que comienzan a calificar al que no está de acuerdo con el gobierno de comunista. Entonces hay una cantidad de comunistas hoy nuevos en la calle protestando por cosas que realmente son necesarias, como el tema de la Caja del Seguro Social, como el tema de la mina, que ya tiene un fallo de la Corte que fue lo más claro posible, y aparte el tema con los Estados Unidos. Entonces, lo que yo planteo es eso. O sea, no podemos hablar de que un gobierno se puede cambiar por las protestas, pero sí tiene que entender que no tiene ese capital político y lo va debilitando aún más. Y el día de mañana, entonces ya cualquiera se va a sentir con la capacidad y el poder de exigirle lo que le da la gana al gobierno, aun cuando no haya ni una razón de peso para hacerlo. Entonces todo va a depender del mismo gobierno. O sea, por eso yo insisto, él necesita más y mejores interlocutores que lleven esa voz que él quiere transmitir y que de pronto su forma de ser no le permite. Pues. Él no es una persona que transmite empatía, o sea, su forma de ser. A nivel privado será muy alegre, como él dice, pero lo que él vende para la población no es lo mejor y no es lo que le permite al pueblo decir, mira, sí, lo que él está haciendo, le está haciendo de buena fe. Don Roberto Ruiz Díaz, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos tenerlo en estudios en una próxima oportunidad para conversar de este y otros temas. Listo, muchas gracias a ustedes. Sí, porque a Pinky